Buenas chicos, seguimos con este tercer bloque, ¿sí?, de tipo de cambio y de regímenes de tipo de cambio. La idea de este tercer bloque es que lo que vamos a ver es tipo de cambio flexible, y siempre tipo de cambio flexible es como un poco más complicado porque tiene miles de variantes, ¿sí? Van a encontrar dentro de el diario, dentro de un libro de macro, algún manual cualquiera, hay miles de variantes, ¿sí? Y esas variantes tienen que ver también un poco con, no solamente con la estructura de los modelos, sino con lo que fue pasando a lo largo de la historia. ¿Cuál es la idea con el tipo de cambio flexible? ¿Sí? El tipo de cambio flexible va a tener sobre todo dos rangos muy importantes, ¿sí? El tipo de cambio flexible limpio y el tipo de cambio con una flotación administrada o flotación sucia o flexible sucio, ¿sí? Tiene ese tipo de nombres. ¿Cuál es la idea? Cuando tengo flotación limpia, el Banco Central no interviene en el mercado de cambio, ¿sí? Salvo que necesite dólares, por ejemplo, para pagar alguna deuda o algún crédito que tomó, pero la idea es que no va a intervenir en el mercado de cambios para alterar el tipo de cambio, ¿sí? Puede intervenir porque necesita dólares, pero el objetivo nunca va a ser modificar el tipo de cambio. Entonces lo que va a pasar en ese caso es que como el Banco Central no interviene para modificar el tipo de cambio se va a determinar solamente por el juego entre oferta y demanda. ¿Cuál es la idea con esto? Cuando tenga variaciones de tipo de cambio vía oferta o vía demanda, no voy a tener ningún tipo de alteración en el mercado de dinero como sí tenía cuando tenía tipo de cambio fijo y el Banco Central estaba obligado a intervenir. ¿Qué me va a pasar en este caso? Lo que me va a pasar es que voy a tener esto que hablábamos recién acerca de competitividad y productividad, ¿sí? Lo que me va a pasar es que voy a alterar la competitividad cuando se altere el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque cuando tenga flotación limpia, el tipo de cambio va a ser completamente variable. Al variar el tipo de cambio, lo que me va a variar es el precio de las exportaciones y de las importaciones medidas en dólares, ¿sí? No medidas en pesos, sino medidas en dólares. Entonces eso va a alterar de alguna manera la demanda agregada y la producción, ¿sí? Y voy a tener un nuevo equilibrio en el mercado de bienes y servicios, o MKS, que fue hace bastante en una de las primeras tutorías, ¿sí? Lo que voy a tener es una modificación de esa balanza comercial, ¿sí? De esa cuenta corriente, y entonces ahí voy a obtener modificaciones del PBI. Pero bueno, otro modelo. La idea es que cuando tenga este tipo de flotación limpia, todo el tiempo el tipo de cambio va a estar variando y todo el tiempo voy a tener algún tipo de influencia dentro del mercado de bienes. Ahora, lo que es un poco más interesante es esto de flotación administrada, que es un poco lo que nosotros vivimos más seguido. ¿Qué es la flotación administrada? Cuando tengo una flotación administrada, el Banco Central interviene de manera discrecional, ¿sí? Lo que trata de hacer es, mientras el mercado de cambios esté más o menos estable o no tenga ningún tipo de problemas y la economía internacional esté estable, entonces el Banco Central va a dejar ser, ¿sí? Va a dejar que el tipo de cambio varíe a partir de la oferta y la demanda. Ahora, va a decidir intervenir de manera discrecional cuando vea que hay algún conflicto interno en términos macro o que hay alguna variación de alguna variable que es importante en el resto de la economía, ¿sí? En el resto de las economías. ¿Qué pasó en los últimos tiempos, en las últimas semanas? Varió la tasa de interés internacional de Estados Unidos y el Banco Central en un primer momento, como trata de controlar la inflación, lo que hizo fue tratar de contener el tipo de cambio, ¿sí? Ante excesos de demanda, lo que hizo fue vender muchos dólares. Cuando esa corrida se aplacó un poco, lo que hizo fue dejar ser, dejó que el tipo de cambio subiera, ¿sí? Y ahora que tenemos otro tipo de problemas con Brasil, sí, tenemos paro de transportes en Brasil y un par de cosas más, tenemos sobre todo un conflicto con camiones en Brasil, entonces el tipo de cambio de Brasil se está disparando y como no es nuestro socio comercial, entonces de alguna manera Argentina va a tener que dejar que el tipo de cambio suba un poquitito. Si ustedes estuvieron estos días dentro de la tele o en las redes sociales o en algún diario, se habrán dado cuenta que en los últimos 2 o 3 días el tipo de cambio estuvo repuntando un poquito y estuvo subiendo un poquito, ¿sí?
Eso en términos de flotación administrada y de intervención. Ahora, hay ciertas intervenciones que son un poco más claras y un poco más marcadas. Y esto sobre todo está asociado al concepto de intervención entre bandas. ¿Qué es la intervención entre bandas? Lo que hace el Banco Central es fijar un tipo de cambio máximo y un tipo de cambio mínimo y deja actuar en el medio, ¿sí? Al dejar actuar en el medio, el mercado de cambios opera solo. Ahora, cuando el tipo de cambio se va por encima de la franja superior o se va por debajo de la franja inferior, en ese caso el Banco Central actúa. Esas bandas son conocidas, ¿sí? Son conocidas por todos. Hay distintas sofisticaciones alrededor de esto. Se usó mucho en la zona europea, ¿sí? En la Comunidad Europea, antes de entrar al euro, ¿sí? como moneda para todos los países de la zona. Pero la idea es que lo que trato de hacer es evitar estas devaluaciones competitivas, ¿sí? Lo que trato de hacer es evitar que algún país vía devaluar se haga más competitivo y pueda mejorar el saldo de su balance comercial. Entonces, todo esto tiene que ver con los roles del Banco Central, ¿sí? Algunos países están más limitados, otros menos limitados. Piensen que Argentina estuvo muy limitado con la convertibilidad, ahora no tiene ningún tipo de limitaciones en términos de el mercado de cambios, ¿sí? Pero, por ejemplo, el Banco Central Europeo estuvo muy limitado desde el principio, lo sigue estando, y antes de entrar en la moneda euro como moneda común, los bancos centrales de cada uno de los países estuvieron bastante limitados también por esta intervención entre bandas. Con esto cerramos. Lo que les quiero comentar es que si tienen algún tipo de dudas, vayan al foro que corresponde y entren en la plataforma si no lo hicieron en los últimos días, porque les subimos una actividad que la tienen que hacer, ¿sí? Una tarea. La idea es que de esa manera ustedes empiecen a tener algo parecido a lo que van a tener en el parcial y nosotros se los vamos a corregir personalizadamente. Entonces, no se olviden de la tarea, no se olviden de preguntar en el foro que corresponde y nos vemos la próxima semana.